Hay momentos en los que tu mente se convierte en un laberinto. Caminas, das 1000 vueltas, buscas una salida, pero en cada esquina tu mente te devuelve lo mismo. ¿Y si sale mal? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si te equivocas otra vez? No viene de fuera. Nadie te lo está diciendo. Pero ahí está, una sombra pegada a tu nuca, susurrándote dudas como si quisiera dirigir cada paso que das. Y te digo algo que quizá nadie te ha dicho así de claro. Esa sombra no eres tú. No es tu identidad. No es tu destino. Son solo pensamientos dañinos, exagerados, automáticos, que llevas tanto tiempo escuchando que acabaste creyendo que tenían razón. Pero hoy cambiamos eso. Hoy, con el estoicismo en la mano como una linterna, vamos a iluminar cada rincón oscuro de tu mente. Vamos a desactivar esos pensamientos que te frenan, uno por uno, hasta que recuperes la sensación de que tú llevas el timón. Quédate hasta el final, porque vas a salir de aquí con herramientas reales para calmar tu mente. Y con una certeza nueva. Tus pensamientos no mandan sobre ti, mandas tú sobre ellos. Pero antes dime, ¿cuántas veces has tenido un deseo, un sueño, pero esa vocecita te frenó sin más motivo que el miedo, la duda, la obsesión? Si te ha pasado, este canal te va a venir como anillo al dedo. Suscríbete y quédate, porque aquí aprendemos a vivir con calma y a domar la mente paso a paso. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué pensamiento negativo quieres empezar a desmontar hoy? Y si te quedas en blanco, escribe esta frase para que te sirva de compromiso. Hoy decido pensar a mi favor. Comenzamos. Primera lección. Identifica el origen de tu caos mental. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un día cualquiera puede convertirse en una pesadilla sin motivo aparente? Te levantas con energía, todo parece ir bien, y de pronto, algo pequeño desencadena una avalancha de pensamientos oscuros que no puedes frenar. No fue el café derramado ni el mensaje sin responder. Fue algo mucho más sutil, algo que ocurrió dentro de tu cabeza sin que te dieras cuenta. Tu mente funciona como un río. Cuando está tranquilo refleja la realidad tal como es. Pero cuando se agita, todo se distorsiona. Lo que ves en el agua ya no es el paisaje real, es una versión confusa y enredada. Los pensamientos negativos son exactamente eso, distorsiones que te hacen creer que todo está peor de lo que realmente está. Y lo más peligroso es que, si no aprendes a detectarlos a tiempo, terminas tomando decisiones basadas en esas mentiras. Epicteto pasó gran parte de su vida enseñando algo que suena simple, pero que cambia todo cuando lo aplicas. Las cosas que te rodean no tienen poder sobre ti, solo la interpretación que haces de ellas puede alterarte. Piensa en eso un momento. El tráfico no te estresa, tu creencia de que no deberías estar atascado ahí es lo que te enloquece. La crítica de alguien no te hiere. La historia que inventas sobre lo que esa persona piensa de ti es lo que duele. Ahora bien, ¿cómo identificas el origen de ese caos mental? La trampa está en que tu mente trabaja rápido, tan rápido que muchas veces ni siquiera notas el pensamiento que disparó la emoción. Solo sientes la ira, la tristeza o la ansiedad, como si hubieran llegado de la nada. Pero no llegaron de la nada. Hubo un pensamiento, aunque haya sido fugaz. Séneca tenía una frase que debería estar grabada en la pared de cada uno de nosotros. Pasamos más tiempo sufriendo por lo que imaginamos que por lo que realmente vivimos. ¿Te suena familiar? Seguro que sí. ¿Cuántas noches has perdido el sueño por una conversación que aún no has tenido, por un resultado que aún no conoces, por un futuro que solo existe en tu cabeza? Esa es la verdadera fuente del sufrimiento. No lo que pasa, sino lo que crees que va a pasar. A lo mejor esto podría estar pasándote ahora mismo sin que lo notes. Cada vez que enfrentas una situación incómoda, tu cerebro busca patrones del pasado para protegerte. Es un mecanismo de supervivencia. El problema es que ese sistema está diseñado para detectar peligros físicos, no emocionales. Entonces confunde una conversación difícil con una amenaza real. Y reacciona igual. Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, tu mente entra en modo alerta. Todo por un intercambio de palabras que ni siquiera ha ocurrido. La psicología cognitiva le puso nombre a esto: pensamientos automáticos negativos. Son esas frases que aparecen sin invitación y que das por ciertas sin cuestionarlas. No soy suficiente, esto va a salir mal. Todos piensan que soy un fraude. ¿Reconoces alguna?
Estas frases no son la realidad. Son interpretaciones exageradas que tu mente genera cuando está en piloto automático. Amigo mío, si quieres controlar tus pensamientos negativos con estos consejos estoicos, tienes que empezar por cazarlos en el acto. No puedes cambiar lo que no ves. Entonces el primer paso es desarrollar lo que los estoicos llamaban atención plena y que hoy conocemos como mindfulness. Consiste en observar lo que piensas sin juzgarlo, sin resistirlo, solo mirándolo como quien mira pasar nubes en el cielo. Cuando notes que tu estado de ánimo cambia bruscamente, detente. Literalmente para lo que estés haciendo y hazte esta pregunta. ¿Qué acabo de pensar? Al principio puede costarte, porque ese pensamiento ya pasó. Pero si insistes, empezarás a atrapar esos momentos, y cuando logres identificar el pensamiento que disparó la emoción, ya tienes la mitad del camino recorrido. Luego viene lo segundo, cuestionar ese pensamiento como si fueras un investigador. ¿Es verdad absoluta o es una suposición? ¿Tengo evidencia sólida o solo estoy adivinando? Marco Aurelio hacía esto constantemente. Se preguntaba si lo que lo perturbaba era real o si era solo su percepción. Y la mayoría de las veces descubría que era lo segundo. Imagina que piensas, mi jefe no me saludó, seguro está molesto conmigo y me van a despedir. Si lo analizas fríamente, te das cuenta de que saltaste de un saludo ausente a un despido inminente sin ninguna conexión lógica. Eso es una distorsión cognitiva, amigo mío. Tu mente rellenó los espacios en blanco con el peor escenario posible. Pero cuando lo ves escrito, cuando lo sacas de tu cabeza y lo pones frente a ti, pierde todo su poder. El tercer paso es reescribir esa narrativa. No con optimismo forzado, sino con realismo. No se trata de convencerte de que todo es perfecto. Se trata de devolver el pensamiento a la realidad. En lugar de «me van a despedir», podrías pensar «no sé por qué no me saludó. Puede haber 1000 razones que no tienen nada que ver conmigo». Esa simple reformulación te devuelve el control. Una herramienta poderosa para esto es llevar un registro. No necesitas escribir un diario extenso. Basta con anotar los momentos del día en los que sentiste algo intenso y qué pensamiento lo provocó. Con el tiempo empezarás a ver patrones. Tal vez descubras que siempre te saboteas antes de situaciones sociales o que te adelantas a fracasos que nunca llegan. Ese conocimiento es oro puro, porque te permite anticiparte y desactivar esos pensamientos antes de que tomen el control. Los estoicos tenían algo muy claro. No puedes controlar lo que pasa fuera de ti, pero tienes control absoluto sobre cómo respondes a ello. Esa distinción es la base de todo. Cuando entiendas que tus pensamientos no son hechos, sino interpretaciones, recuperarás un poder que creías perdido. El poder de elegir qué dejas entrar en tu mente y qué desechas. Cuando te sientas atrapado en una espiral de negatividad, recuerda, el caos no viene de afuera, nace dentro. Y si nace dentro, también puedes detenerlo ahí. Identifica el origen, cuestiona la historia que te estás contando y reescríbela con la verdad. Ese es el primer paso para controlar tus pensamientos negativos con estos consejos del estoicismo. Segunda lección. Transforma el miedo en tu mejor aliado. El miedo tiene una forma curiosa de presentarse. Llega sin avisar, se instala en tu pecho, te susurra al oído que no estás preparado, que es mejor quedarse quieto, que el riesgo es demasiado grande, y lo hace con tanta convicción que terminas creyéndole, porque el miedo no se presenta como una sugerencia, se presenta como una verdad absoluta. Pero aquí está el truco, el miedo miente más de lo que dice la verdad. Piensa en la última vez que sentiste miedo justo antes de hacer algo importante. No lo recuerdes por encima, tráelo tal cual fue. Imagina que estás entrando a una entrevista que podría cambiarte la vida. Vas caminando por el pasillo y, aunque por fuera intentas mantenerte firme, por dentro sientes cómo se te acelera el pecho. Te sudan las manos, la respiración se te corta un poco. Y ahí aparece esa voz interna, esa que siempre llega puntual. Te empieza a decir cosas muy concretas. Van a darse cuenta de que no eres tan bueno como pareces. Seguro que hay alguien más preparado. Te vas a quedar en blanco. Mejor no hables mucho, no vaya a ser que metas la pata. Y lo curioso es que esa voz no grita, susurra. Y susurra con tanta seguridad que casi parece que te está protegiendo. Caminas hacia la sala y cada paso es una conversación interna.
Tú intentando tranquilizarte y tu mente recordándote todo lo que puede salir mal, te muestra imágenes rápidas, tú tartamudeando, tú olvidando una respuesta, tú decepcionando a alguien, tú quedando en ridículo, y aunque no haya pasado nada todavía, ya te ves fallando. Luego entras en la sala, ves a las personas que te van a evaluar y el miedo sube un poco más. Tu mente se pone creativa. Te lanza pensamientos que jamás dirías en voz alta, pero que, en ese momento, parecen verdades absolutas. No deberías estar aquí. No estás a la altura. Ojalá esto termine rápido. Y mientras intentas contestar a las preguntas, tu mente sigue funcionando en segundo plano como si tuviera un panel de control lleno de luces rojas encendidas, avisándote de peligros imaginarios. Es como si dentro llevaras un narrador que solo habla de riesgos, nunca de posibilidades. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces lo que temías realmente ocurrió? ¿Y cuántas veces las cosas salieron mucho mejor de lo que esperabas? El miedo tiene una tendencia marcada a exagerar. Es como un sensor de humo que se activa con una vela encendida. Hace su trabajo avisándote, pero casi siempre es una falsa alarma. El problema no es sentir miedo, es creer que lo que te dice es la verdad. Cuando entiendes eso, el miedo deja de ser un guardián que te bloquea y empieza a convertirse en un aliado que te señala dónde está el siguiente nivel. Marco Aurelio escribió algo que parece simple pero que esconde una verdad profunda. La mayoría de las veces no es la situación la que te altera, es tu opinión sobre esa situación. Cuando tienes miedo, no le temes al evento en sí, le temes a lo que imaginas que puede pasar. Y casi siempre imaginas lo peor. Tu mente crea una película de terror donde tú eres el protagonista que fracasa, se humilla o pierde todo. Pero esa película no es real, es ficción creada por tu cerebro. Los estoicos entendieron que el miedo no es el enemigo. El problema no es sentir miedo, es dejar que el miedo decida por ti. Porque cuando le das el control, cuando permites que sea él quien tome las decisiones, tu vida se vuelve cada vez más pequeña. Empiezas a evitar situaciones, a rechazar oportunidades, a construir muros alrededor de tu zona de confort hasta que esa zona se convierte en una jaula. Y Séneca, ¿sabes qué hacía? Tenía una práctica que hoy podría sonar extraña, pero que tiene todo el sentido. Se imaginaba las peores cosas que podrían pasarle. No para torturarse, sino para prepararse. Para quitarle al miedo su poder de sorpresa. Porque cuando ya has pensado en lo peor y has descubierto que podrías sobrevivir a ello, el miedo pierde su mordida. Es como ver detrás del escenario de una película de terror y darte cuenta de que los monstruos son actores con disfraces. Ahora bien, es hora de cambiar tu relación con el miedo para siempre. Cada vez que sientes miedo, en realidad estás recibiendo información valiosa. El miedo te está diciendo, esto importa. No le tienes miedo a cosas irrelevantes. Le tienes miedo a las cosas que podrían cambiar tu vida, a las que tienen peso, a las que te obligan a crecer. Entonces, en lugar de huir del miedo, empieza a verlo como una señal. Te voy a contar lo que le pasó a alguien que conozco, que quería cambiar de carrera. Tenía claro que su trabajo actual no lo llenaba, pero el miedo a empezar de cero lo mantenía atrapado. Cada vez que pensaba en dar el salto, su mente le mostraba un catálogo completo de desastres, quedarse sin dinero, no encontrar nada mejor, arrepentirse toda la vida. Y así pasaron los años, hasta que un día se hizo una pregunta diferente. ¿Qué es peor, intentarlo y fallar, o nunca intentarlo y vivir con la duda? Esa pregunta lo cambió todo, porque se dio cuenta de que el verdadero miedo no era al fracaso, era al arrepentimiento. Y ese sí era un miedo fundado. Así que decidió actuar a pesar del miedo. No desapareció, pero dejó de ser el que mandaba, y hoy está en un lugar completamente diferente, haciendo lo que le apasiona. El miedo le mostró el camino, no el obstáculo. La ciencia respalda esto con contundencia. Estudios en neurociencia han demostrado que cuando enfrentas aquello que te asusta, tu cerebro literalmente se reconfigura. La amígdala, esa parte del cerebro que dispara la respuesta de miedo, se calma con la exposición repetida. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás reentrenando tu mente para que entienda que no hay peligro real. Es como enseñarle a un niño que los truenos no pueden hacerle daño. Aquí está el consejo práctico que puedes aplicar hoy mismo. La próxima vez que sientas miedo, no lo ignores ni lo reprimas. Pregúntale, ¿qué me estás queriendo decir?
¿Es un peligro real o es solo incomodidad? Porque hay una diferencia enorme entre ambos. Un peligro real es algo que pone en riesgo tu vida o tu bienestar físico. Incomodidad es todo lo demás. Y la mayoría de las veces, lo que llamamos miedo es solo incomodidad disfrazada. Epicteto enseñaba algo brillante. No tienes que controlar las circunstancias, solo tu respuesta a ellas. El miedo es una circunstancia interna. Aparece, es cierto, pero lo que haces con él depende completamente de ti. Puedes dejarte paralizar o puedes dar un paso adelante. Esa elección es tuya. Y cada vez que eliges avanzar, te vuelves un poco más fuerte, amigo mío. Piensa en el miedo como en un músculo. Si nunca lo usas, si nunca lo enfrentas, se debilita. Pero no en el buen sentido. Se debilita tu capacidad de manejarlo. En cambio, si lo enfrentas poco a poco, si te expones a situaciones que te asustan de manera gradual, ese músculo se fortalece. Y llega un momento en que cosas que antes te aterraban ya no tienen el mismo efecto. No se trata de ser temerario ni de lanzarte sin red de seguridad. Se trata de no dejar que el miedo tome decisiones por ti. Se trata de distinguir entre prudencia y parálisis. La prudencia te protege de riesgos innecesarios. La parálisis te impide vivir. Y controlar tus pensamientos negativos con estos consejos del estoicismo significa, en gran parte, aprender a identificar cuándo el miedo es tu protector y cuándo es tu carcelero. Recuerda esto. El miedo no desaparece con el éxito, desaparece con la acción. Puedes esperar a sentirte seguro para actuar, pero esa seguridad nunca llega si no das el primer paso. Es al revés. Das el paso y luego viene la seguridad, porque descubres que podías, que eras capaz, que el miedo exageraba. Así que la próxima vez que el miedo te diga que no puedes, que es demasiado arriesgado, que mejor te quedes donde estás, recuerda esto. El miedo no es un muro, es una puerta. Y del otro lado está la versión de ti que siempre quisiste ser. Solo tienes que empujarla. Lección número 3. Conviértete en el guardián de tu diálogo interno. Hay un momento, justo cuando abres los ojos por la mañana, en el que empiezas a escuchar una voz. No te llama por tu nombre, no te habla en alto, pero está ahí, muy cerca. A veces te anima, pero otras te pone la zancadilla sin que lo notes. Te dice que hoy no podrás con todo, que mejor no intentes lo que te da miedo, que no eres tan bueno como crees. Y lo más inquietante es que la escuchas con tanta naturalidad que ni te planteas quién habla. Durante años muchas personas creen que esa voz es como un narrador externo, una especie de sombra que las acompaña y les comenta la jugada. Pero llega un día en el que tú te das cuenta de algo que te sacude. Esa voz no es un enemigo invisible, ni un crítico oculto, ni alguien que te observa desde fuera. Esa voz eres tú, es tu diálogo interno, la conversación silenciosa, pero poderosa, que mantienes contigo desde que te despiertas hasta que te duermes. Y la verdad es que la mayoría de las personas no son conscientes de cómo se hablan. Simplemente dejan que las palabras fluyan sin filtro, sin cuestionar si lo que se dicen es cierto o no. Y ahí está el problema. Porque si te pasas el día repitiéndote que no eres suficiente, que siempre te equivocas, que las cosas nunca salen como quieres, tu cerebro no distingue si eso es verdad o mentira. Solo lo registra como información y actúa en consecuencia. Piensa en alguien que conoces, alguien que parece tener todo en su contra, pero que sigue adelante con una calma inquebrantable. Tal vez es esa persona que perdió su trabajo y en lugar de hundirse encontró la manera de reinventarse, o ese amigo que enfrenta problemas de salud y aún así mantiene una actitud que inspira a todos. ¿Qué tienen en común? No es que no sientan miedo o tristeza, es que aprendieron a no dejar que esas emociones escriban el guión de su vida. Epicteto nació como esclavo. No tenía control sobre su cuerpo, sobre dónde vivía, sobre qué hacía cada día. Pero descubrió algo que lo liberó más que cualquier decreto. Podía controlar sus pensamientos. Podía elegir cómo interpretar lo que le pasaba, y esa capacidad lo hizo más libre que muchos hombres que nunca habían conocido cadenas. Su enseñanza era clara. La perturbación no viene de las circunstancias, viene de cómo decides verlas. Ahora bien, ¿cómo puedes controlar tu mente cuando está bombardeándote con pensamientos negativos? Imagina que te preparas para una reunión importante. Llevas semanas trabajando en una propuesta. Sabes que es buena. Pero justo antes de entrar, tu mente empieza. ¿Y si no les gusta?
¿Y si encuentran un error que no viste? ¿Y si piensan que no estás preparado? En cuestión de segundos, toda tu confianza se evapora. Aquí es donde necesitas convertirte en el guardián de tu diálogo interno. No puedes evitar que esos pensamientos aparezcan, pero sí puedes decidir si les das poder o no. Los estoicos entrenaban su mente como un soldado entrena su cuerpo. No esperaban a sentirse bien para actuar, actuaban para sentirse bien. Y esa es una distinción fundamental. Marco Aurelio lo escribió una y otra vez en sus notas personales. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No de tu cuenta bancaria, no de tu apariencia, no de lo que otros piensen de ti, de tus pensamientos. Porque al final del día, puedes tener todo y sentirte vacío, o puedes tener poco y sentirte pleno. La diferencia está aquí en cómo te hablas. Y Séneca tenía una frase que deberías tatuar en tu mente. Somos más a menudo asustados que heridos, y sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad. Piensa en eso. ¿Cuántas veces has pasado días angustiado por algo que al final ni siquiera ocurrió? Tu mente creó un escenario catastrófico, lo reprodujo en bucle y te hizo sentir todo el dolor como si fuera real. Eso es lo que hace el diálogo interno cuando no lo controlas. Amigo mío, vamos a ser sinceros. Controlar tus pensamientos negativos con estos consejos del estoicismo no significa convertirte en alguien que nunca siente. No se trata de reprimir emociones ni de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de ser honesto contigo mismo, pero también de ser justo. Porque castigarte por cada error, magnificar cada fallo, anticipar cada desastre, no es honestidad, es autosabotaje. Ahora te voy a dejar un consejo, algo que puedes hacer hoy mismo. Toma una libreta o abre las notas de tu teléfono. Durante un día, solo uno, anota cada pensamiento negativo que tengas sobre ti mismo. No lo juzgues, solo escríbelo. Al final del día, revisa esa lista. Te vas a sorprender de dos cosas: la cantidad de veces que te atacas sin razón y lo repetitivos que son esos pensamientos. Luego, toma cada pensamiento y pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que esto es cierto? La mayoría de las veces no encontrarás ninguna. Solo encontrarás suposiciones, miedos, interpretaciones exageradas. Y cuando veas eso escrito, cuando lo saques de tu cabeza y lo pongas frente a ti, pierde su poder. Porque lo que era un monstruo en la oscuridad de tu mente se convierte en una sombra inofensiva bajo la luz de la razón. Los estoicos practicaban esto constantemente. No se limitaban a aceptar sus pensamientos como verdades absolutas. Los examinaban, los cuestionaban, los desarmaban. Y en ese proceso recuperaban el control de su vida interior. Porque cuando decides qué entra en tu mente y qué no, cuando eliges cómo interpretarlo, te conviertes en el guardián de tu paz. Te voy a contar algo más. El diálogo interno no solo afecta tu estado de ánimo, afecta tus decisiones. Si te repites constantemente que no eres capaz, terminarás evitando oportunidades. Si te convences de que siempre fracasas, dejarás de intentar. Tu mente busca confirmar lo que crees. Se llama sesgo de confirmación. Si crees que eres un desastre, encontrarás evidencia de ello en cada pequeño error. Pero si decides cambiar esa narrativa, empezarás a notar también tus aciertos, tus esfuerzos, tus avances. Amigo mío, aquí está el punto crucial. Tú no elegiste los pensamientos negativos que te llegan. Muchos se formaron en tu infancia, otros vienen de experiencias dolorosas. Algunos los absorbiste de personas que te rodeaban. Pero ahora, como adulto, sí puedes elegir qué hacer con ellos. Puedes dejarlos dirigir tu vida o puedes tomar el control. Marco Aurelio pasaba sus noches escribiendo recordatorios para sí mismo. No porque fuera débil, sino porque sabía que la mente necesita entrenamiento constante. Sabía que si no vigilaba sus pensamientos, estos tomarían caminos destructivos. Por eso se repetía una y otra vez. La vida es lo que tus pensamientos hacen de ella, no lo que las circunstancias hacen de ella, lo que tú decides pensar sobre esas circunstancias. Entonces, la próxima vez que tu mente empiece con su lista de reproches, con su catálogo de fracasos, con su proyección de catástrofes, detente, respira y pregúntate, ¿esto me acerca a quien quiero ser o me aleja? Esa simple pregunta puede cambiar tu día entero, porque te devuelve el poder de elegir, y elegir es lo más estoico que puedes hacer. Controlar tus pensamientos negativos no es una batalla que ganas de una vez y ya está. Es una práctica diaria. Es levantarte cada mañana
y decidir cómo vas a hablarte ese día. Es convertirte en tu propio aliado en lugar de tu peor enemigo. Es entender que la voz más importante que escucharás en tu vida es la tuya y que mereces que esa voz te trate con respeto, con compasión, con verdad. Los estoicos lo sabían, no puedes controlar el mundo exterior, pero tienes control absoluto sobre tu mundo interior. Y ese mundo interior se construye palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, decisión por decisión. Así que elige bien. Conviértete en el guardián de tu diálogo interno. Porque de eso depende no solo cómo te sientes, sino quién llegas a ser. Y te digo algo antes de seguir. Si algo de lo que acabamos de ver te ha hecho pensar, esto también me pasa a mí, compártelo abajo. No por mí, sino porque muchas personas que están aquí leyendo los comentarios se sienten igual, y a veces una experiencia tuya les ayuda más que cualquier consejo. Y si no sabes qué escribir pero quieres dejar tu huella en la comunidad, deja esta frase. Hoy elijo hablarme con respeto. Lección 4. Separa tu identidad de tus errores. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has convertido un error en una sentencia sobre quién eres? Piénsalo bien. Llegas tarde a una cita y tu mente no dice simplemente, llegué tarde. Te dice, soy un irresponsable. Olvidas algo importante y no piensas, olvidé esto. Piensas, soy un desastre. Cometes un fallo en el trabajo y tu cabeza no registra, cometí un error. Registra, no sirvo para nada. ¿Ves la trampa? Pasas de describir una acción a definir tu identidad. Y esa es una de las formas más destructivas en las que los pensamientos negativos toman control de tu vida. Porque cuando conviertes un error en una etiqueta permanente, cuando transformas un momento en una condena de por vida, te privas de la posibilidad de cambiar, de crecer, de mejorar. Los estoicos entendieron algo fundamental. Tú no eres lo que te pasa. No eres tus errores, no eres tus fracasos, no eres ese mal día que tuviste. Eres la persona que decide cómo responder a todo eso. Y esa distinción puede sonar pequeña, pero es la diferencia entre una vida libre y una vida encadenada a tu pasado. Imagina una escena cualquiera. Estás en una reunión y propones una idea que crees brillante. La presentas con confianza, esperando que los demás la reciban bien. Pero en lugar de aplausos, encuentras silencio. Alguien señala un problema que no habías considerado. Otro dice que ya se intentó algo similar y no funcionó. Y en ese instante, algo se rompe dentro de ti. No es solo que tu idea fue rechazada, es que tu mente salta directamente a «soy un idiota. ¿Por qué hablé? Todos piensan que no tengo nada valioso que aportar». En cuestión de segundos, lo que era una propuesta fallida se convirtió en un veredicto sobre tu valor como persona. Y ese veredicto es falso, pero duele como si fuera verdad. Aquí está el problema. Cuando fusionas tu identidad con tus acciones, cada error se vuelve una amenaza existencial. Porque no es solo que fallaste en algo, es que tú eres el fallo. Y bajo esa lógica retorcida, no hay espacio para aprender, solo para castigarte. No hay manera de mejorar, solo de confirmar una y otra vez que no eres suficiente. Séneca escribió algo que debería estar grabado en cada puerta. Errar es de humanos, perseverar en el error es diabólico. El fallo no te define. Lo que te define es lo que haces después. Si aprendes, si ajustas, si sigues adelante, el error se convierte en un maestro. Pero si lo conviertes en una cadena, si lo usas como evidencia de que eres un fracaso, entonces sí te destruye. Y es que todos nos equivocamos. Hace un tiempo, escuché a un joven músico contar cómo se dejó llevar por sus fracasos. Había estado ensayando durante meses, conocía cada nota de memoria. Pero a mitad de la pieza, se equivocó. No fue un error grave, apenas unos segundos de desajuste, pero él lo sintió como un desastre. Cuando terminó, en lugar de sentir orgullo por haber llegado hasta ahí, solo podía pensar en ese momento. Arruiné todo, se repetía. No tengo lo que se necesita. Mejor me dedico a otra cosa. Un maestro que estaba ahí lo escuchó y le dijo algo que le cambió la perspectiva. El error fue de 3 segundos. El resto fueron 20 minutos de música hermosa. ¿Por qué le das más peso a los 3 segundos que a los 20 minutos? Esa pregunta lo hizo darse cuenta de que no era el error lo que lo estaba destruyendo. Era la historia que había construido alrededor de ese error. Marco Aurelio enfrentaba esto constantemente. Como emperador,
Cada decisión que tomaba tenía consecuencias enormes. Y no todas sus decisiones fueron correctas. Pero en lugar de definirse por sus errores, los usaba como material de aprendizaje. Se escribía a sí mismo recordatorios. Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo, pensar, disfrutar, amar. No se quedaba atrapado en lo que había hecho mal. Se enfocaba en lo que podía hacer bien hoy. Esa es la mentalidad que necesitas adoptar si quieres controlar tus pensamientos negativos con estos consejos del estoicismo. Separar tu identidad de tus errores. Entender que un fallo es un evento, no un destino. Que equivocarte no te convierte en un error. Te convierte en alguien que está aprendiendo, que está creciendo, que está vivo. Piensa en esto. Cuando eras niño y estabas aprendiendo a caminar, te caíste 1000 veces. ¿En algún momento pensaste, no sirvo para caminar? No, porque no tenías ese diálogo interno todavía. Simplemente te levantabas e intentabas de nuevo. Pero en algún punto de tu vida, alguien o algo te enseñó que los errores son inaceptables, que equivocarte significa que hay algo mal contigo, y desde entonces has cargado con esa creencia. Amigo mío, es hora de deshacerte de esa mentira. Porque eso es lo que es, una mentira. Los errores no te definen. Las caídas no te convierten en alguien débil. Lo que te define es si te levantas o no, y si aprendes algo en el proceso. La psicología moderna respalda esto con fuerza. Carol Dweck, una investigadora de Stanford, pasó décadas estudiando cómo las personas enfrentan el fracaso. Descubrió que hay 2 tipos de mentalidad, la fija y la de crecimiento. La mentalidad fija dice, fallé porque soy un fracaso. La mentalidad de crecimiento dice, fallé porque todavía estoy aprendiendo. ¿Adivinas cuál de las dos lleva a mejores resultados? La segunda, siempre. Porque cuando separas tu identidad de tus errores, dejas de temer el fracaso. Y cuando dejas de temerlo, empiezas a intentar cosas nuevas. Te arriesgas más. Experimentas. Y en ese proceso, creces. Pero si cada error confirma que eres un desastre, te paralizas. Dejas de intentar. Te refugias en lo seguro. Y tu vida se hace cada vez más pequeña. La próxima vez que cometas un error, en lugar de atacarte, hazte estas 3 preguntas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué haría diferente la próxima vez? ¿Este error me impide seguir intentándolo? Esas preguntas cambian todo, porque te sacan del bucle de autoflagelación y te ponen en modo solución. Los estoicos practicaban algo llamado amor fati, amor al destino. No significa que les encantara todo lo que les pasaba. Significa que aceptaban lo que había ocurrido y lo usaban como materia prima para construir algo mejor. Cuando algo salía mal, no se quedaban lamentándose. Se preguntaban, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Piensa en alguien como Thomas Edison. Falló miles de veces antes de inventar la bombilla. Pero nunca dijo, soy un fracaso. Dijo, encontré 1000 formas de cómo no hacer una bombilla. Esa distinción lo cambió todo. Porque cada fallo no era una prueba de su incompetencia, era información valiosa que lo acercaba a la solución. Eso sí, separar tu identidad de tus errores no significa que ignores las consecuencias. No se trata de ser irresponsable, ni de justificar todo con «estoy aprendiendo». Se trata de ser honesto sobre lo que pasó, asumir la responsabilidad y luego decidir quién quieres ser a partir de ese momento. Porque quedarte atrapado en la culpa no ayuda a nadie, ni a ti ni a los demás. Epicteto lo expresó con una claridad brutal. Algunas cosas están bajo tu control, otras no. Tu pasado no está bajo tu control, ya ocurrió. No puedes cambiarlo. Pero tu respuesta a ese pasado sí está bajo tu control. Y esa respuesta determina tu futuro. Puedes quedarte en el error, o puedes extraer la lección y seguir adelante. La elección es tuya. Te voy a decir algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Eres mucho más que tus peores momentos. Eres más que esa vez que fallaste, que esa relación que no funcionó, que ese proyecto que no salió como esperabas. Eres la suma de todo lo que has vivido, sí, pero también de todo lo que decides hacer con lo que has vivido. Y aquí está la parte más importante. No necesitas ser perfecto para ser valioso. No necesitas no cometer errores para merecer respeto, amor, oportunidades. Los errores son parte del proceso humano. No son desviaciones del camino, son el camino. Porque cada error te enseña algo que el éxito nunca podría enseñarte. Entonces, la próxima vez que tu mente intente convertir un error en una sentencia sobre quién eres, deténla. Recuérdale que los hechos no definen identidades.
que fallar en algo no te convierte en un fallo, que tener un mal día no te hace una mala persona, que cometer errores no te hace menos humano, te hace exactamente eso, humano. Controlar tus pensamientos negativos con estos consejos significa entender que tu identidad no se construye con tus errores, se construye con tus decisiones, y cada día tienes la oportunidad de decidir quién eres. No por lo que hiciste ayer, sino por lo que eliges hacer hoy. Esa es la libertad que los estoicos defendían. Y esa es la libertad que mereces tener. Lección número 5. Deshazte de lo que envenena tu mente. ¿Sabes cuál es uno de los mayores problemas de la mente humana? Que acumula. Acumula recuerdos, acumula resentimientos, acumula miedos que ya no tienen razón de existir. Y lo peor es que lo haces sin que te des cuenta. Vas por la vida cargando con pensamientos que deberían haber sido desechados hace meses, incluso años, pero ahí siguen, ocupando espacio, consumiendo energía, contaminando cada decisión que tomas. Es como si llevaras una mochila invisible. Cada día añades algo más, una preocupación nueva, una crítica que alguien te hizo, un error que no puedes olvidar. Al principio no pesa tanto. Puedes seguir caminando sin problema. Pero con el tiempo esa mochila se vuelve tan pesada que cada paso requiere un esfuerzo monumental. Y lo curioso es que si alguien te preguntara qué llevas ahí dentro, probablemente ni lo recordarías con exactitud. Solo sabes que pesa, que te cansa, que te impide avanzar con ligereza. Los estoicos entendieron algo fundamental. La mente necesita higiene tanto como el cuerpo. No basta con ducharte cada día si por dentro sigues acumulando basura mental. Séneca lo expresó de una manera contundente. Es necesario limpiar no solo la casa, sino también el alma, porque de nada sirve vivir en un espacio ordenado si tu interior está lleno de caos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces al día te sorprendes pensando en algo que pasó hace tiempo y que ya no puedes cambiar? Esa discusión que tuviste hace semanas, ese comentario que alguien hizo y que se te quedó grabado, esa decisión que tomaste y de la que te arrepientes. Son pensamientos tóxicos, no te aportan nada, no resuelven nada, solo te mantienen anclado en el pasado mientras la vida sigue avanzando. Imagina que hace 3 meses cometiste un error en un proyecto importante, un despiste, un cálculo mal hecho, un correo enviado tarde, lo que sea. Lo hablaste, lo corregiste, asumiste las consecuencias y el proyecto siguió su curso. Para todos los involucrados, el asunto quedó atrás. Forma parte de lo que pasa en cualquier trabajo. Se cometen errores, se aprenden cosas, se avanza, pero tu mente no lo deja ir. 3 meses después, cada vez que abres un archivo parecido, ese recuerdo aparece sin ser invitado. Una frase se cuela como un susurro automático. Acuérdate, la última vez lo hiciste fatal. Otra aparece cuando estás a punto de enviar algo. Seguro que vuelves a fallar, y quizás la peor de todas. Todos lo recuerdan, todos lo vieron. Todos esperan que lo repitas. Y lo más curioso es que ninguna de esas frases tiene base real. No están describiendo tu presente, están describiendo un eco del pasado. Un eco que ya no sirve de nada, pero que sigue activo porque tú no le has cerrado la puerta. Te pasa también con conversaciones. Dices algo que no querías decir, algo que salió torpe o fuera de lugar. La otra persona lo olvida en 10 minutos, pero tú lo arrastras 3 días, imaginando cómo sonó, cómo lo interpretaron, si pensaron algo de ti. O con decisiones pequeñas que ya no tienen arreglo. Debía haber actuado diferente. No tendría que haber dicho eso. Si hubiera hecho lo otro, todo eso es ruido mental. Ruido que ocupa espacio. Ruido que te roba claridad. Ruido que contamina tu presente con historias que ya terminaron. Epicteto enseñaba algo que suena simple pero que es revolucionario cuando lo aplicas. No son las cosas las que te perturban, sino tu opinión sobre esas cosas. Y aquí está el truco. Muchas de esas opiniones ya no son relevantes. Siguen en tu mente porque nadie les ha dicho que se vayan. Porque nunca te tomaste el tiempo de revisarlas, cuestionarlas y desecharlas. Entonces, ¿cómo limpias tu mente como lo haría un estoico? El primer paso es hacer inventario, y esto requiere honestidad brutal. Tienes que sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿qué pensamientos estoy cargando que ya no me sirven? ¿Qué creencias sobre mí mismo son solo ecos de voces del pasado? ¿Qué miedos estoy alimentando que en realidad no tienen base en mi presente?
Marco Aurelio hacía esto todas las noches. Revisaba su día, revisaba sus pensamientos, revisaba sus reacciones. Y si encontraba algo que no encajaba con su filosofía de vida, lo desechaba. No lo justificaba, no lo minimizaba, simplemente lo eliminaba. Porque sabía que cada pensamiento innecesario era un peso que le impedía ser quien quería ser. Venga, vamos a hacer algo ahora mismo. Toma un papel y divídelo en 2 columnas. En la primera escribe todos esos pensamientos recurrentes que te generan malestar. No los censures, no los justifiques, solo escríbelos tal como aparecen en tu mente. No soy suficiente, siempre me equivoco, la gente piensa mal de mí, no voy a lograr mis objetivos. Escribe todo lo que encuentres. Ahora viene la parte importante. En la segunda columna, junto a cada pensamiento, pregúntate: ¿esto es un hecho o es una interpretación? ¿Tengo evidencia sólida de que esto es verdad? ¿Este pensamiento me ayuda a vivir mejor o solo me arrastra hacia abajo? La mayoría de las veces descubrirás que esos pensamientos no pasan la prueba de la realidad. Son construcciones mentales, no verdades absolutas. Y aquí es donde entra la parte práctica de controlar tus pensamientos negativos con estos consejos del estoicismo. Una vez que identificas un pensamiento tóxico, tienes que reemplazarlo activamente. No basta con decir, no voy a pensar más en esto. Tu mente no funciona así. Si intentas suprimir un pensamiento sin reemplazarlo, volverá con más fuerza. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. ¿En qué estás pensando ahora? Exacto. Lo que necesitas hacer es darle a tu mente algo mejor en qué pensar. Si tu pensamiento tóxico es siempre me equivoco, tu reemplazo no puede ser nunca me equivoco, porque eso tampoco es verdad y tu mente lo rechazará. El reemplazo tiene que ser realista y útil. Cometo errores como cualquier persona, y cada error me enseña algo valioso. Eso sí lo puedes creer. Eso sí te sirve. Séneca practicaba algo que llamaba premeditatio malorum, pero no de la forma en que muchos lo interpretan. No se trataba de obsesionarse con lo peor que podía pasar, sino de quitarle poder a esos miedos enfrentándolos mentalmente. Si temía perder su riqueza, se imaginaba viviendo sin ella y descubría que podría sobrevivir. Si temía la muerte, la contemplaba hasta que dejaba de asustarlo. Así limpiaba su mente de miedos irracionales. Tú puedes hacer lo mismo con tus pensamientos tóxicos. Si te aterroriza fracasar en algo, pregúntate: ¿qué es lo peor que podría pasar? Y luego ve más allá. ¿Podría sobrevivir a eso? La respuesta casi siempre es sí. Y cuando te das cuenta de que puedes sobrevivir a tu peor escenario, ese miedo pierde su mordida. Ya no te controla. Amigo mío, tu mente es como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas crecen solas. Los pensamientos negativos son invasivos, se propagan rápido, ocupan espacio y ahogan todo lo bueno que intentas cultivar. Pero si te dedicas a arrancarlos regularmente, si plantas semillas de pensamientos útiles y los riegas con atención consciente, tu jardín mental se transforma. Los estoicos no esperaban a sentirse mal para limpiar su mente. Lo hacían como una práctica diaria, como cepillarse los dientes. No esperas a tener una caries para empezar a cuidar tu higiene dental, ¿verdad? Lo mismo aplica aquí. No esperes a estar hundido en la negatividad para decidir limpiar tu mente. Hazlo todos los días, aunque sea por 5 minutos. Y, si quieres ir un paso más allá, prueba a llevar un diario estoico. No tiene que ser elaborado. Puede ser una libreta simple donde cada noche anotes 3 cosas. Un pensamiento negativo que tuviste hoy. ¿Por qué ese pensamiento no es útil? ¿Y con qué lo vas a reemplazar mañana? Eso es todo. 3 líneas. Pero si lo haces todos los días durante un mes, tu mente será completamente diferente. Marco Aurelio escribió sus meditaciones básicamente como un diario de limpieza mental. No las escribió para publicarlas, las escribió para él mismo, para recordarse qué pensamientos debía soltar y cuáles debía cultivar. Y siglos después, esas notas se convirtieron en uno de los textos más poderosos sobre la mente humana. Porque lo que escribió no era teoría abstracta, era higiene mental práctica. Y recuerda, deshacerte de pensamientos tóxicos no significa que nunca vas a tener emociones negativas. Vas a sentir tristeza, frustración, enojo. Eso es parte de ser humano. El problema no es sentir esas emociones, es quedarte atrapado en los pensamientos que las alimentan sin razón. Es la diferencia entre sentir tristeza por una pérdida real y torturarte mentalmente con escenarios catastróficos que nunca ocurrieron.
Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, buscaban no ser esclavos de ellas. Y eso empieza por limpiar los pensamientos que las disparan innecesariamente. Porque muchas veces no es la vida la que te está golpeando, es tu mente la que está reproduciendo traumas viejos en bucle. Cada pensamiento que tienes es opcional. No tienes que creer todo lo que piensas. No tienes que aferrarte a cada idea que pasa por tu cabeza. Puedes observar un pensamiento, reconocer que está ahí, y luego decidir, esto no me sirve, lo suelto. Así de simple, así de poderoso. Controlar tus pensamientos negativos no es reprimirlos, es gestionarlos con inteligencia. Es saber qué merece tu atención y qué merece ser desechado. Y cuando aprendes a hacer esa distinción, cuando te conviertes en el guardián activo de tu mente, todo cambia. Tus días se vuelven más ligeros, tus decisiones más claras, tu energía más disponible para lo que realmente importa. Hoy, antes de que termine este día, toma 5 minutos. Siéntate en silencio. Identifica un pensamiento que has estado cargando y que ya no te sirve. Escríbelo, míratelo, y luego toma la decisión consciente de soltarlo. No mañana, no la próxima semana, hoy. Porque cada día que pasas cargando pensamientos tóxicos es un día que no recuperas, y mereces vivir con una mente limpia, clara y poderosa. Lección 6. Protégete del contagio emocional. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Entras en una habitación de buen humor con energía, listo para comerte el mundo. Pero hay alguien ahí que está quejándose de todo, del tráfico, del clima, del gobierno, del trabajo, de la gente. Al principio intentas mantener tu energía, incluso tratas de animarlo. Pero después de 20 minutos escuchando esa letanía de negatividad, algo cambia en ti. Ya no tienes las mismas ganas. Tu energía bajó, tu humor se apagó. Es como si te hubieran drenado la batería sin que te dieras cuenta. Eso es el contagio emocional, y es real, tan real como un virus. La diferencia es que con un virus físico tomas precauciones. Te lavas las manos, te alejas de gente enferma, cuidas tu sistema inmune. Pero con la negatividad emocional, la mayoría de la gente no toma ninguna precaución. Se expone sin filtro, absorbe todo lo que viene y luego se pregunta por qué se siente tan mal. Marco Aurelio lo entendió perfectamente. Escribió que debemos ser como la roca contra la que chocan las olas. Las olas vienen, hacen ruido, causan espuma, pero la roca permanece inmóvil, no porque sea insensible, sino porque es sólida. Tu mente tiene que ser esa roca. Puedes estar en medio de la tormenta emocional de otros sin dejar que te arrastre. Y seguro que te estás contagiando de esa negatividad cada día sin darte cuenta. Piensa en ese creador de contenido que sigues en redes. Al principio te parecía sincero, realista, incluso despierto. Pero con el tiempo, su contenido empezó a tener siempre el mismo sabor amargo. Vídeos hablando de que todo va mal, publicaciones diciendo que la gente es egoísta, historias asegurando que el mundo está perdido, que nada mejora, que todos están contra ti. Y tú, sin quererlo, empiezas a absorberlo. Terminas de ver un vídeo suyo y te sorprendes pensando que no puedes confiar en nadie. Pasas por una publicación y tu ánimo se ensucia un poco, como si alguien hubiera apagado la luz de la habitación. No es dramático, pero es constante. Empiezas a sentir más desconfianza, más rabia, más cansancio, aunque tu vida vaya bien. No te pasa algo malo. Simplemente estás respirando el aire emocional de otra persona. Eso es contagio emocional a través de las redes. Contenido negativo que no solo informa, sino que altera tu estado interno sin que lo notes. Por eso acabas el día sin saber por qué estás tan tenso. Y muchas veces fue por 5 minutos de alguien que vive viendo el mundo en gris. O piensa en ese compañero de trabajo que siempre ve el lado negativo de todo. Propones una idea y él te dice por qué no va a funcionar. Compartes un logro y él minimiza su importancia. Te emocionas por un proyecto y él te lista todos los obstáculos. Y lo peor es que muchas veces lo hace sin mala intención. Es simplemente su forma de ver el mundo. Pero si pasas 8 horas diarias con esa persona, esa forma de ver el mundo empieza a contagiarte. Epicteto tenía una regla simple pero poderosa. Protege tu mente como protegerías tu cuerpo. No permitirías que alguien te golpeara físicamente todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permites que te golpeen emocionalmente con su negatividad constante? No se trata de ser insensible o egoísta, se trata de reconocer que tu salud mental es tu responsabilidad. Y te lo aseguro, no va a ser fácil.
Aquí viene la parte complicada. No siempre puedes alejarte físicamente de las fuentes de negatividad. A veces es tu jefe, tu familiar, alguien con quien tienes que convivir. Entonces, ¿qué haces? ¿Te resignas a absorber toda esa toxicidad? No, creas barreras emocionales. Y esto no significa volverte frío o distante, significa aprender a estar presente sin dejarte infectar. Piensa en los médicos. Trabajan con personas enfermas todo el día. Si absorbieran todas las enfermedades de sus pacientes, no durarían ni una semana, pero usan protección, guantes, mascarillas, protocolos de higiene. Tú necesitas hacer lo mismo con la negatividad emocional. Necesitas barreras invisibles pero efectivas. Una de esas barreras es la distancia emocional. Puedes escuchar a alguien quejarse sin comprar su narrativa. Puedes estar presente sin adoptar su perspectiva. Es la diferencia entre empatía y simpatía. La empatía te permite entender lo que el otro siente sin sentir lo mismo. La simpatía te hace sentir lo mismo que el otro. Y esa es la trampa. Séneca tenía un consejo brillante sobre esto. Elige cuidadosamente con quién pasas tu tiempo, porque te convertirás en la suma de las 5 personas con las que más convives. No es una metáfora bonita, es un hecho psicológico. Los estudios en neurociencia lo confirman. Nuestro cerebro tiene neuronas espejo que nos hacen imitar inconscientemente los comportamientos y emociones de quienes nos rodean. Entonces, si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas negativas, tu cerebro empezará a copiar esos patrones. Empezarás a ver problemas donde no los hay. Empezarás a quejarte más. Empezarás a adoptar una mentalidad de víctima. Y lo peor es que sucede tan gradualmente que no te das cuenta hasta que ya estás completamente contagiado. Haz una lista de las personas con las que más tiempo pasas. Puede ser en persona, por teléfono, por mensajes, por redes sociales. Ahora, junto a cada nombre, anota honestamente cómo me siento después de interactuar con esta persona. ¿Con más energía o más drenado? ¿Con más claridad o más confusión? ¿Con más esperanza o más pesimismo? Vas a descubrir algo revelador. Hay personas que te llenan y personas que te vacían. Las que te llenan son como fuentes de agua fresca, cada interacción te revitaliza. Las que te vacían son como agujeros negros emocionales, absorben tu energía sin devolver nada. Y no todas las personas que están pasando por un mal momento son agujeros negros. La diferencia está en si quieren salir de ese mal momento o si se han instalado cómodamente en la negatividad. Amigo mío, controlar tus pensamientos negativos con estos consejos del estoicismo incluye controlar qué influencias externas permites en tu vida, porque por más que trabajes en tu diálogo interno, si estás constantemente expuesto a negatividad externa, es como intentar llenar un vaso mientras alguien más está haciendo un agujero en el fondo. Piensa en algo que contó Tim Ferriss, el autor y emprendedor conocido por diseccionar hábitos y rendimiento humano. Durante años consumía noticias y contenido informativo a diario, convencido de que mantenerse al día era parte esencial de su trabajo. Pero un día se dio cuenta de algo que lo sacudió. Cada vez que terminaba de escuchar ciertos podcasts o ver ciertos programas, estaba más ansioso, más irritable y mucho más pesimista, aunque su propia vida no tuviera ningún problema real. Lo explicó tal cual. No era información, era drenaje emocional. No estaba aprendiendo nada nuevo, solo estaba permitiendo que otras personas decidieran mi estado de ánimo. Así que hizo un experimento. Una semana sin noticias, sin podcasts que explotaran el miedo, sin contenido diseñado para generar alarma. Y el resultado fue inmediato. Más calma, más claridad mental y sobre todo, la sensación de que recuperaba control sobre su estado interno. Ese fue el momento en el que entendió que el contagio emocional desde los medios es real, muy real, y más peligroso que el contagio personal porque entra disfrazado de cultura, de actualidad, de tienes que saber esto. Los estoicos dirían exactamente lo mismo. No solo cuestiones lo que escuchas, cuestiona cómo te deja. Si te sientes peor, no te estás informando, te estás intoxicando. Marco Aurelio tenía una pregunta que hacía constantemente. ¿Esto me hace mejor o peor? La aplicaba a todo, sus pensamientos, sus acciones, las personas con las que pasaba tiempo. Y tú puedes hacer lo mismo. Cada interacción, cada conversación, cada contenido que consumes, pregúntate, ¿esto me está haciendo mejor o peor? Protegerte del contagio emocional no significa que nunca escuches los problemas de los demás. No se trata de volverte insensible o egoísta.
Se trata de distinguir entre ayudar genuinamente a alguien y convertirte en el basurero emocional de otros. Hay una diferencia enorme entre alguien que comparte sus problemas buscando apoyo o perspectiva y alguien que solo quiere descargar su toxicidad en ti sin intención de cambiar nada. Los estoicos eran increíblemente compasivos, pero también increíblemente selectivos. Sabían que no podían ayudar a todos y que intentarlo solo los debilitaría. Entonces elegían dónde poner su energía, con quién compartir su tiempo, qué batallas valía la pena pelear. Y esa selectividad no los hacía menos humanos, los hacía más efectivos. Para controlar tus pensamientos negativos, está bien alejarte de personas tóxicas, incluso si son familiares o amigos de toda la vida. Tu lealtad a ti mismo debe ser más fuerte que tu lealtad a relaciones que te destruyen. No tienes que ser dramático al respecto. No necesitas confrontaciones ni declaraciones, simplemente puedes crear distancia gradual. Menos llamadas, menos encuentros, menos disponibilidad emocional. Y aquí está la parte liberadora. Cuando creas espacio alejándote de lo negativo, automáticamente creas espacio para lo positivo. Es como limpiar un armario lleno de ropa que ya no usas. Al principio duele deshacerte de cosas, pero cuando terminas tienes espacio para lo nuevo. Para mejores relaciones, mejores conversaciones, mejores influencias. Controlar tus pensamientos negativos no es solo un trabajo interno, también es un trabajo de protección externa. Porque por más fuerte que sea tu mente, si la expones constantemente a toxicidad, eventualmente se filtrará. Es como tener una casa con las ventanas abiertas en medio de una tormenta de arena. No importa cuánto limpies por dentro, seguirá entrando arena. Entonces, cierra esas ventanas. Elige con quién hablas. Elige qué consumes. Elige dónde pones tu atención. Y cuando alguien intente arrastrarte a su espiral de negatividad, recuerda las palabras de Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Puedes escuchar sin adoptar. Puedes estar presente sin contagiarte. Puedes ser compasivo sin ser absorbente. Tu mente es tu territorio más valioso, y como cualquier territorio necesita fronteras. No para aislarte del mundo, sino para proteger lo que construyes dentro. Así que sé selectivo, sé consciente, y sobre todo sé firme en tu compromiso de no dejar que la negatividad ajena dicte tu estado interno. Esa es la libertad real que buscaban los estoicos, y esa es la libertad que mereces tener. Lección número 7. Aprende a cerrar puertas que drenan tu energía. Roma, año 167. Marco Aurelio está en su tienda de campaña en medio de una guerra que no pidió pero que debe liderar. Afuera, el frío corta la piel y los soldados esperan órdenes. Dentro, él sostiene su pluma y escribe algo que resonaría durante siglos. Aprende a cortar, no sea que te aten. No hablaba de cuerdas ni de cadenas físicas. Hablaba de esas ataduras invisibles que construimos nosotros mismos cuando no tenemos el valor de decir «hasta aquí». Esa noche, mientras las antorchas iluminaban débilmente su tienda, Marco Aurelio tomó una decisión que había postergado demasiado tiempo. Alejarse de un consejero que siempre sembraba dudas en cada una de sus decisiones. No era un enemigo declarado, era peor. Era alguien cercano cuyas palabras se filtraban en su mente como veneno lento, erosionando su confianza con comentarios que parecían consejos, pero que solo generaban parálisis. Esa noche aprendió algo fundamental. Hay personas y situaciones que no merecen un lugar permanente en tu vida, sin importar cuánto tiempo hayan estado ahí. Cerrar puertas no es fácil. Nunca lo ha sido. Porque cerramos no solo espacios físicos, sino relaciones, hábitos, patrones mentales que nos acompañan desde hace años. Y lo más difícil de todo es que muchas veces lo que necesitas cerrar viene disfrazado de algo familiar, de algo que alguna vez tuvo sentido pero que ahora solo te está drenando. Piensa en esa amistad que mantienes por pura inercia. Esa persona con la que ya no conectas pero con quien sigues hablando porque son amigos de toda la vida. Cada conversación te deja vacío. Cada encuentro se siente forzado. Pero te dices a ti mismo que sería cruel alejarte, que debes mantener el vínculo. Mientras tanto, esa relación ocupa un espacio emocional que podrías estar usando para cultivar conexiones que realmente te nutran. O piensa en ese trabajo que odias pero que mantienes porque es seguro. Cada lunes es una tortura. Cada proyecto te drena. Pero te convences de que es lo responsable, lo sensato, lo que debes hacer.
Y mientras tanto, tus pensamientos negativos crecen. Estoy desperdiciando mi vida. No tengo el valor de cambiar. Ya es demasiado tarde para mí. Esos pensamientos no aparecieron de la nada. Son el resultado directo de no haber cerrado una puerta que debiste cerrar hace tiempo. Epicteto tenía una enseñanza clara al respecto. Si algo está bajo tu control y te hace daño, cámbialo. Si no está bajo tu control, cambia tu relación con ello. La clave está en reconocer la diferencia. Muchas veces seguimos cargando con cosas que sí podríamos cambiar, pero nos convencemos de que no tenemos opción. Esa es la mentira más destructiva que puedes decirte. Y no sé si alguna vez has escuchado esto que decía Séneca. Es más vergonzoso desconfiar de tus amigos que ser engañado por ellos. Pero aún más vergonzoso es seguir confiando cuando ya sabes que te están dañando. Es muy poderoso, ¿verdad? Tanto que debería grabarse en piedra. No se refería solo a la traición obvia. Hablaba de ese daño sutil, constante, erosionante. Ese amigo que siempre minimiza tus logros. Ese familiar que constantemente te recuerda tus fracasos. Esa pareja que te hace sentir que nunca eres suficiente. Cerrar esas puertas no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien que se respeta a sí mismo. Y controlar tus pensamientos negativos con estos consejos del estoicismo empieza por reconocer qué los está alimentando. Porque muchas veces no son tus propios pensamientos los que te destruyen. Son las voces externas que has permitido que se instalen en tu cabeza. Hace poco hablé con una chica llamada Lía, y lo que me contó es exactamente el tipo de situación que te deja sin aire si no aprendes a cerrar puertas a tiempo. Lía llevaba casi 8 años en un proyecto junto a una amiga de la adolescencia, Nur. Las dos habían soñado durante años con emprender juntas, y cuando por fin lo hicieron, parecía que estaban cumpliendo un sueño que les pertenecía a ambas. Pero con el tiempo, ese sueño empezó a fracturarse en silencio. Nur tomaba decisiones sin consultarla, modificaba presupuestos por su cuenta y cerraba colaboraciones que Lía se enteraba por terceros. Cada vez que Lía intentaba hablarlo, terminaba dudando de sí misma porque Nur le devolvía las conversaciones como si el problema fuera ella, como si todo lo estuviera exagerando. Me dijo literalmente: sentía que estaba caminando en un terreno donde cada día cambiaban las reglas y nadie me avisaba. Y aún así se quedaba, porque pensaba que abandonar sería traicionar una amistad de años. Todo se rompió una tarde después de una reunión caótica. Lía salió del local, se metió en el coche y se quedó quieta varios minutos, sin llorar, sin enfadarse, solo en silencio. Me dijo que fue en ese instante cuando le vino el pensamiento que llevaba meses esquivando. Si conociera a Nur hoy, ¿confiaría en ella para emprender juntas? Y la respuesta le cayó encima como una losa. No, no lo haría. Porque la persona que Nur había sido para ella durante años ya no existía. Y seguir allí no era lealtad, era miedo. Le tomó tiempo reunir fuerzas, pero finalmente pidió una conversación seria. Le explicó todo con calma, sin reproches, y le dijo que quería dejar la sociedad. La reacción de Nur, fría y defensiva, fue la confirmación definitiva de que había hecho lo correcto. Cuando firmaron los papeles de separación, Lía no sintió alegría, pero tampoco tristeza. Sintió alivio. Un alivio tan profundo que esa misma noche durmió sin despertarse, algo que no le pasaba desde hacía meses. Me dijo: no era felicidad, era como si me quitaran un peso que llevaba tanto tiempo que ya había olvidado que dolía. Cerrar esa puerta no fue fácil. Tuvo dudas, nostalgia, incluso culpa. Pero con el paso de las semanas empezó a recuperar claridad. Volvió a crear, volvió a tener ideas propias, volvió a sentirse ella misma. Y me confesó algo que vale oro. El problema nunca fue cerrar la puerta. El problema fue haberla dejado abierta tanto tiempo mientras todo dentro ya estaba roto. Eso es exactamente lo que pasa cuando te aferras a algo que ya no te sostiene. No te destruye el final, te destruye la resistencia a aceptar ese final. Y cuando por fin lo cierras, lo que llega no es euforia, es espacio. Espacio para respirar, para recuperarte, para reencontrarte. Como le pasó a Lía. Y sí, duele. Aunque sea lo correcto, aunque sepas que es necesario, duele. Porque estás cerrando no solo una situación presente, sino también
todas las expectativas y esperanzas que tenías sobre esa situación. Estás aceptando que algo en lo que invertiste tiempo, energía y emoción no funcionó. Y esa aceptación requiere valentía. Los estoicos no prometían que la vida sería fácil, prometían que podías elegir cómo responder a lo difícil. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, enfermedades, la pérdida de sus hijos. No pudo evitar ninguna de esas cosas, pero sí pudo elegir no permitir que lo destruyeran. Cada noche, en su diario, hacía un ejercicio de revisión, identificaba qué lo había perturbado ese día y se preguntaba, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta era no, trabajaba en su aceptación. Si era sí, trabajaba en su cambio. Ese mismo ejercicio puedes hacerlo tú. Toma una hoja y divídela en 2 columnas. En la primera escribe todo lo que te está drenando energía actualmente. No te censures, no te justifiques, solo escribe. Puede ser una relación, un trabajo, un hábito, un compromiso, incluso un pensamiento recurrente. En la segunda columna pregúntate honestamente, ¿está bajo mi control cambiarlo? Vas a descubrir algo revelador. Muchas de las cosas que te están drenando sí están bajo tu control. No será fácil cambiarlas, pero es posible. Y las que no están bajo tu control necesitan un enfoque diferente. No puedes cerrar esa puerta, pero sí puedes cambiar tu relación con lo que hay del otro lado. Amigo mío, hay un momento en la vida de cada persona en el que tiene que elegir. ¿Voy a seguir cargando con esto o voy a tener el valor de soltarlo? Ese momento puede ser hoy. No necesitas una crisis dramática para tomar la decisión. De hecho, es mejor tomarla antes de que la crisis llegue. Cerrar puertas no significa que seas frío o insensible. Significa que entiendes que tu energía es finita. Que cada día que pasas en una situación que te drena es un día que no recuperas. Que mereces estar en espacios, relaciones y circunstancias que te nutran en lugar de consumirte. Cuando te esté costando hacer, piensa en esto que escribió Séneca. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Cada vez que mantienes abierta una puerta que deberías cerrar, estás perdiendo tiempo, no solo el tiempo presente, sino todas las oportunidades futuras que podrían entrar por las puertas correctas si tuvieras el espacio emocional para recibirlas. El proceso no tiene que ser dramático. No necesitas grandes declaraciones ni confrontaciones épicas. A veces cerrar una puerta es tan simple como dejar de responder mensajes inmediatamente, espaciar las interacciones, poner límites claros, decir no sin dar explicaciones elaboradas, alejarte gradualmente hasta que la distancia se vuelva natural. Los estoicos entendían algo fundamental. La libertad no es hacer lo que quieras, es tener el valor de no hacer lo que te destruye. Y muchas veces lo que te destruye viene disfrazado de obligación, de lealtad, de responsabilidad. Pero la verdadera responsabilidad es contigo mismo, porque si te destruyes por mantener algo que no funciona, al final no le sirves a nadie, ni siquiera a las personas que crees estar protegiendo. Controlar tus pensamientos negativos empieza por controlar qué permites en tu vida. Cada puerta que mantienes abierta cuando debería estar cerrada es una invitación permanente para que la negatividad entre, y no importa cuánto trabajes en tu mentalidad si sigues exponiendo a influencias tóxicas. Así que hoy, toma la decisión. Identifica esa puerta que necesitas cerrar. Puede que duela. Probablemente te sientas culpable al principio. Tal vez haya gente que no lo entienda, pero recuerda las palabras de Marco Aurelio. No busques la aprobación de aquellos que no tienen que vivir tu vida. La única aprobación que necesitas es la tuya. Y la obtienes cuando tienes el valor de hacer lo que sabes que es correcto, incluso cuando es difícil. Y ahora cuéntanos, ¿cuál es esa puerta que sabes que te está quitando paz y que necesitas cerrar ya? Contesta en los comentarios, porque a veces leer la experiencia de otros nos da el empujón que necesitamos. Y si no quieres entrar en detalles, deja simplemente esta frase. Hoy cierro lo que me resta para abrir lo que me suma. Octava lección. Domina la presión antes de que te domine. Hay días en los que sientes que todo se acelera. El mundo se mueve más rápido de lo que puedes procesar. Las notificaciones no paran. Los pendientes se acumulan. Las expectativas crecen. Y en algún punto, sin que te des cuenta, cruzas una línea invisible. Del otro lado de esa línea ya no estás gestionando tareas, estás sobreviviendo al caos. Tu corazón late más rápido.
tus pensamientos se vuelven borrosos, y esa voz en tu cabeza empieza su letanía. No vas a poder. Esto es demasiado. Vas a fallar. Esa es la presión. Y tiene una forma muy específica de alimentar tus pensamientos negativos. Porque cuando estás bajo presión extrema, tu cerebro entra en modo supervivencia. Y en ese modo todo parece una amenaza. Una tarea pendiente se convierte en un desastre inminente. Un comentario neutro se interpreta como una crítica. Un pequeño error se magnifica hasta parecer una catástrofe. Marco Aurelio vivía bajo presión constante. Era el emperador de Roma, líder de ejércitos, responsable de millones de vidas. Cada decisión que tomaba tenía consecuencias masivas. Un error podía costar ciudades enteras, y sin embargo, en medio de todo ese caos encontró la manera de mantener su mente clara. ¿Cómo? No eliminando la presión, sino cambiando su relación con ella. Escribió algo que parece simple, pero que es revolucionario cuando lo aplicas. Confina tu atención al momento presente. No te preocupes por las 20 tareas que tienes que hacer mañana. No rumies sobre los errores de ayer. Enfócate únicamente en lo que está frente a ti ahora mismo. Esa única cosa que puedes hacer en este instante. Cuando haces eso, la presión disminuye drásticamente. Porque la presión no viene de lo que tienes que hacer. Viene de intentar hacer todo al mismo tiempo mentalmente. Piensa en esto, pero imagínalo como si fuera una mañana cualquiera de tu vida. Te levantas y ya estás repasando mentalmente todo lo que tienes que hacer. Preparar el desayuno, organizar algo de la casa, avanzar un informe, pasar por el banco, revisar un documento, contestar a alguien que quedó pendiente, recoger algo del taller, hacer una gestión que has ido posponiendo, preparar el almuerzo y sacar un hueco para entrenar. 10 cosas, todas compitiendo por ser lo primero. Y aún no te has puesto ni los zapatos. Lo que te aplasta no son las 10 tareas en sí. Es la sensación de que todas están gritándote al mismo tiempo. Es la mente intentando resolverlo todo a la vez, como si fuera una mesa llena de papeles mezclados que intentas ordenar sin separar nada. Y así es imposible. Te bloqueas antes de empezar, te cansas antes de moverte, te sientes insuficiente sin haber fallado en nada aún. Esa es la presión de verdad. Epicteto lo expresó de otra manera. Divide las dificultades. Cuando algo te parece imposible, es porque lo estás viendo como un bloque gigante e indivisible. Pero todo se puede dividir. Ese proyecto enorme se divide en fases. Esa fase se divide en tareas. Esa tarea se divide en pasos. Y de repente lo que parecía imposible se convierte en una serie de acciones pequeñas y manejables. ¿Conoces la técnica que utiliza Tim Ferriss? La llama define tu día con 3. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, identifica las 3 tareas más importantes del día. No 10, no 20. 3. Si solo pudieras hacer 3 cosas hoy, ¿cuáles serían? Una vez que las tienes claras, ignora todo lo demás hasta completarlas. Y cuando aplicas esa técnica a tu propio día, empiezas a ver tus tareas de otra manera. Porque de repente, lo que antes parecía un bloque gigante e indefinido, se convierte en algo manejable. Si tus 3 tareas prioritarias son, por ejemplo, avanzar ese informe, dejar la casa mínimamente ordenada y preparar algo decente para comer, ya no estás luchando con 10 cosas sueltas que te estiran en todas direcciones. Estás decidiendo qué importa hoy y qué no. Dentro de ordenar la casa, no estás pensando en limpiar todo. Divides, doblas un par de camisetas, haces una lavadora, guardas lo que está tirado en el salón. 3 acciones pequeñas que cumplen la prioridad del día. Dentro de avanzar el informe, no intentas escribir todo entero. Te propones terminar un párrafo clave o revisar una sección concreta. Y dentro de preparar algo de comer, eliges algo sencillo que puedas hacer sin convertirlo en una misión imposible. Eso, hacer lo básico de cada prioridad, es lo que te baja la presión. Porque ya no estás mirando el día como un monstruo de 10 cabezas. Lo estás mirando como 3 bloques claros, cada uno dividido en pequeñas acciones que sí puedes completar sin sentirte desbordado. Y cuando terminas una de esas acciones, aunque sea algo tan simple como dejar dobladas 2 camisetas, tu mente lo registra como avance real. Llegas a la siguiente tarea con sensación de control, no de caos. Así es como la presión empieza a ceder. No reduciendo tareas, sino ordenándolas. Porque tu cerebro puede con mucho trabajo, pero no puede con mucho desorden.
Y no te equivoques, dominar la presión no es solo sobre gestión de tareas, también es sobre gestión de energía. Los estoicos entendían algo que la ciencia moderna ha confirmado: tu capacidad mental no es infinita, es un recurso limitado que se agota con el uso. Por eso Marco Aurelio tenía rituales específicos para recargar. Momentos de soledad, escritura reflexiva, conexión con la naturaleza. Tú necesitas lo mismo. No puedes estar en modo presión las 24 horas. Necesitas espacios de recuperación, y aquí está el problema. La mayoría de la gente cree que relajarse es perder tiempo. Entonces trabajan sin parar, se presionan constantemente, y luego se preguntan por qué están agotados, ansiosos y llenos de pensamientos negativos. Amigo mío, ¿cómo implementas momentos de recuperación? No tienen que ser largos. Pueden ser 5 minutos cada hora donde te levantas, caminas, respiras profundamente. Pueden ser 15 minutos al mediodía donde cierras los ojos y no haces absolutamente nada. Pueden ser 30 minutos por la tarde donde sales a caminar sin teléfono. Estos espacios no son lujos, son necesidades. Son como recargar la batería de tu teléfono. Puedes intentar usarlo al 0%, pero eventualmente se apagará. Tu mente funciona igual. Si la presionas constantemente sin darle momentos de pausa, eventualmente se romperá. Y cuando se rompe, los pensamientos negativos se apoderan completamente. Aquí va algo que tal vez nadie te ha dicho. La presión no es el problema. El problema es cómo respondes a ella. Hay personas que prosperan bajo presión. Atletas de élite, cirujanos, soldados, todos operan en entornos de alta presión. La diferencia es que han entrenado su mente para funcionar en esas condiciones, y tú también puedes hacerlo. Los Navy SEALs tienen una técnica llamada respiración de caja, que usan en situaciones de alto estrés. Inhala por 4 segundos, mantén por 4, exhala por 4, mantén vacío por 4. Repite. Suena simple, pero es increíblemente efectivo. En cuestión de minutos tu sistema nervioso se calma, tu corazón reduce su ritmo, tu mente recupera claridad. Los estoicos no tenían ese nombre para la técnica, pero practicaban algo similar. Pausas intencionales para recuperar el control. Porque entendían algo fundamental. No puedes controlar las circunstancias externas, pero siempre puedes controlar tu respiración. Y cuando controlas tu respiración, controlas tu estado interno. Amigo mío, otra fuente enorme de presión es el perfeccionismo. Esa necesidad de que todo salga perfecto, de no cometer errores, de cumplir expectativas imposibles. Y cada vez que algo sale menos que perfecto, tu mente te ataca con pensamientos negativos. Eres un fracaso. No eres suficientemente bueno, decepcionaste a todos. Marco Aurelio tenía una perspectiva diferente sobre esto. Escribió: no busques que las cosas sucedan como quieres, quiere que sucedan como suceden, y tu vida será serena. No estaba promoviendo la mediocridad, estaba señalando que la resistencia a la realidad es la fuente del sufrimiento. Cuando aceptas que las cosas no siempre saldrán como las planeaste, dejas de desperdiciar energía en frustración y la canalizas hacia soluciones. Eso no significa que no te esfuerces, significa que te esfuerzas sin apegarte rígidamente a un resultado específico. Das tu mejor esfuerzo y luego aceptas lo que venga. Esa flexibilidad mental es lo que te permite funcionar bajo presión sin romperte. Controlar tus pensamientos negativos con estos consejos del estoicismo incluye aprender a funcionar bajo presión sin dejar que esa presión genere una cascada de negatividad en tu mente. Y eso requiere práctica. No es algo que logras de un día para otro, es una habilidad que desarrollas gradualmente. Empieza pequeño. La próxima vez que sientas presión, en lugar de reaccionar automáticamente, párate un segundo. Respira. Pregúntate: ¿qué es lo único que puedo hacer ahora mismo? No todas las cosas, solo una. Y enfócate completamente en esa única cosa. Cuando la completes, pasa a la siguiente. Esa simple práctica puede transformar tu relación con la presión. También revisa tus expectativas. ¿Estás tratando de hacer lo imposible? ¿Estás tratando de cumplir estándares que ni siquiera son tuyos? ¿Estás midiendo tu valor por tu productividad? Estas preguntas son incómodas pero necesarias, porque muchas veces la presión que sientes es autoimpuesta. Es el resultado de expectativas irreales que te has impuesto o que has absorbido de otros. Séneca tenía una pregunta poderosa.
¿Estás viviendo tu vida o la que otros esperan de ti? Cuando vives tratando de cumplir las expectativas de todos, la presión nunca termina, porque siempre habrá alguien que quiera más de ti. La única forma de escapar de esa trampa es definir tus propias prioridades y tener el valor de decir no a lo que no encaja con ellas. Dominar la presión también significa aprender a delegar. Muchas veces la presión existe porque intentas hacerlo todo tú mismo, por orgullo, por inseguridad, por la creencia de que nadie más puede hacerlo tan bien como tú. Pero esa mentalidad te condena a vivir abrumado permanentemente. Los mejores líderes no son los que hacen todo, son los que saben qué hacer ellos y qué delegar. Marco Aurelio tenía un imperio que gobernar. No podía hacerlo todo. Tenía que confiar en generales, consejeros, administradores, y esa confianza le permitía enfocarse en las decisiones que realmente requerían su atención. Tú puedes hacer lo mismo en tu escala. Identifica qué solo tú puedes hacer y qué puede hacer alguien más. Y luego ten el valor de soltar. Sí, tal vez no lo hagan exactamente como tú, pero si lo hacen al 80% de tu estándar, es suficiente, porque libera tu tiempo y energía para enfocarte en lo que realmente importa. Finalmente, recuerda esto: la presión siempre estará ahí. Es parte de vivir una vida que importa. Si no sientes presión, probablemente no estás haciendo nada significativo. El reto no es eliminarla, es aprender a bailar con ella, a moverte bajo su peso sin dejar que te aplaste. Y cuando dominas ese baile, cuando aprendes a funcionar bajo presión sin que genere pensamientos negativos destructivos, te vuelves imparable. A veces, cuando empiezas a ordenar tu mente así, una cosa cada vez, sin dejar que todo el ruido te arrastre, te das cuenta de algo curioso. Hay días en los que lo que te bloquea no son las tareas, sino ese diálogo interno que te empuja al caos sin que tú te des cuenta. Si notas que eso también te pasa, puedes seguir profundizando en ese tema con el vídeo que te dejé enlazado ahí mismo. Te va a ayudar a entender por qué tu mente salta tanto y cómo volver a llevar tú las riendas. Lección 9. La vulnerabilidad es tu mayor fortaleza oculta. Cierra los ojos e imagina esto. Atenas, siglo IV, a.C. Un hombre camina descalzo por las calles polvorientas. No tiene posesiones, no tiene hogar fijo, pero tiene algo que pocos comprenden: libertad absoluta. Es Diógenes, el filósofo cínico. Un día, Alejandro Magno, el conquistador más poderoso de su tiempo, se acerca a él. El emperador le ofrece cualquier cosa que desee. Diógenes lo mira y responde: «Apártate, me tapas el sol». Alejandro, impresionado, dice a sus generales: «Si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes». ¿Qué tenía ese hombre sin nada que impresionó al hombre que lo tenía todo? Simple. Diógenes no fingía ser invencible. Vivía en un barril, mendigaba comida, dependía de la generosidad ajena. Y lo hacía sin vergüenza, sin pretender ser más de lo que era. Su poder no venía de ocultar sus limitaciones, venía de aceptarlas públicamente. Esa honestidad brutal era su armadura más fuerte. Vivimos en una cultura que glorifica la invencibilidad. Te dicen que tienes que ser fuerte, independiente, autosuficiente, que pedir ayuda es debilidad, que admitir que estás luchando es fracaso. Y bajo ese peso aplastante, algo oscuro empieza a crecer en tu mente. La creencia de que si no puedes solo, entonces no vales nada. Esa creencia es venenosa, te aísla, te hace cargar con pesos que nunca deberías llevar solo. Te convierte en un recipiente cerrado donde los pensamientos negativos fermentan sin salida, volviéndose cada vez más tóxicos. Y lo peor es que crees que eso te hace fuerte, cuando en realidad te está destruyendo por dentro. Los estoicos entendieron algo que nuestra cultura moderna olvidó. Reconocer tus límites no es debilidad, es sabiduría. Séneca, uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma, escribía cartas constantemente a su amigo Lucilio. En esas cartas no solo compartía enseñanzas filosóficas, compartía sus miedos, sus dudas, sus luchas internas. ¿Por qué? Porque sabía que expresar lo que sentía era la única forma de procesarlo. No estaba siendo débil, estaba siendo humano, y en esa humanidad encontraba claridad. Porque cuando sacas tus pensamientos de tu cabeza y los pones en palabras, algo mágico sucede. Dejan de ser monstruos inmensos y se convierten en problemas manejables. El simple acto de articular lo que sientes le quita poder a lo que te atormenta. Piensa en la última vez que estuviste realmente abrumado.
Tal vez fue por un problema financiero, una crisis de salud, un conflicto familiar. Tu mente estaba en caos. Los pensamientos negativos se multiplicaban como virus. ¿Y qué hiciste? Probablemente intentaste manejarlo solo. Te dijiste que podías con ello, que no era tan grave, que pedir ayuda sería molestar a otros. Y mientras tanto, esos pensamientos seguían creciendo. No soy suficiente. Estoy fallando. Todo está mal. No puedo más. Se alimentaban de tu silencio. Porque el aislamiento es el fertilizante perfecto para la negatividad. Cuando estás solo con tus pensamientos oscuros, no hay perspectiva externa que los cuestione. No hay voz alternativa que te recuerde la realidad. Solo estás tú y ese eco cada vez más fuerte de que todo está perdido. Ahora imagina un escenario diferente. Imagina que en lugar de cargar con todo eso solo, llamaste a un amigo de confianza. No para que resolviera tus problemas, solo para escucharte. Y mientras hablabas, mientras ponías en palabras lo que sentías, algo empezó a cambiar. Los problemas seguían ahí, sí, pero ya no parecían tan abrumadores, porque al expresarlos, los redujiste de monstruos indefinidos a desafíos específicos. Eso es lo que la vulnerabilidad hace. No resuelve tus problemas mágicamente, pero les quita el poder de destruirte. Les pone límites, los convierte de amenazas existenciales a obstáculos superables, y todo simplemente porque decidiste no cargar con ellos solo. Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo antiguo, escribía un diario. No para publicarlo, no para impresionar a nadie. Lo escribía para sí mismo, y en esas páginas volcaba todo. Sus inseguridades, sus frustraciones, sus momentos de duda. ¿Era débil por hacer eso? Al contrario, era lo suficientemente sabio para saber que necesitaba procesar sus pensamientos externamente para mantener la cordura. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Tu mente no está diseñada para procesar todo internamente. Necesitas salidas. Necesita expresión. Puede ser a través de conversación, de escritura, de arte, de cualquier forma que permita que lo interno se vuelva externo. Sin esas salidas todo se queda atascado dentro, fermentando, pudriéndose, convirtiéndose en toxicidad pura. Déjame contarte una historia real que lo demuestra mejor que cualquier teoría. La de Kevin Love, jugador estrella de la NBA. Desde fuera parecía que lo tenía todo. Fama, éxito, dinero, reconocimiento. Su vida, vista desde el exterior, era exactamente lo que millones soñarían tener. Pero por dentro estaba desmoronándose. Durante años arrastró ansiedad, ataques de pánico y pensamientos oscuros que no compartía con nadie. Ni con su familia, ni con su equipo, ni con sus entrenadores. Él mismo lo dijo. Me convencí de que admitirlo era fallar, que decir que estaba mal era mostrar debilidad. Así que me callé. Y cuanto más callaba, peor estaba. Hasta que un día, en pleno partido, tuvo un ataque de pánico tan fuerte que tuvo que salir corriendo al vestuario. Fue el punto de quiebre. Después de eso, por primera vez en su vida adulta, decidió hablar. En una conversación privada con un miembro del equipo, simplemente dijo: «No estoy bien, no puedo más, necesito ayuda». Y lo sorprendente es que la respuesta no fue juicio, ni decepción, ni cuestionamientos sobre su fortaleza. Fue comprensión, apoyo, un «yo también he pasado por eso» que él jamás habría imaginado escuchar. Lo que más le impactó, y lo contó él mismo, fue darse cuenta de cuánta gente a su alrededor también estaba luchando en silencio, pero nunca se había atrevido a decirlo. Ese momento de vulnerabilidad desató algo enorme, no solo en su vida, sino en la liga entera. Jugadores que nunca habían hablado del tema empezaron a abrirse. Se creó un espacio de conversación real, humana, honesta. Y Kevin dijo una frase que se volvió icónica. Compartir mi historia no me hizo más débil, me liberó. Eso es exactamente lo que la vulnerabilidad hace. Crea conexión real, no con la perfección que mostramos hacia afuera, sino con la humanidad que todos llevamos dentro. Nos conectamos con la verdad compartida de que nadie tiene todo resuelto, de que todos cargamos con algo, de que todos luchamos con pensamientos que preferiríamos no tener. La vulnerabilidad rompe el aislamiento, te da perspectiva. Y cuando eso sucede, los pensamientos negativos empiezan a perder la fuerza que tenían cuando los llevabas escondidos. La psicología moderna lo confirma. Estudios tras estudios demuestran que las personas que hablan sobre sus problemas, que expresan sus emociones, que buscan apoyo cuando lo necesitan, tienen mejor salud mental.
No porque sean más débiles y necesiten más ayuda, porque son más inteligentes y entienden cómo funciona la mente humana. Brené Brown, investigadora que ha dedicado décadas a estudiar la vulnerabilidad, lo resume perfectamente. La vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra medida más precisa del coraje. Porque se necesita mucho más valor para admitir que estás luchando que para fingir que todo está bien. Es más fácil ponerte una máscara que mostrar tu cara real. Pero esa máscara tiene un precio. Cada vez que finges estar bien cuando no lo estás, cada vez que dices estoy bien cuando te estás desmoronando, cada vez que ocultas tu lucha para no parecer débil, estás cavando un pozo más profundo. Estás alimentando esos pensamientos negativos con el mensaje de que son tan terribles que ni siquiera puedes hablar de ellos. Amigo mío, controlar tus pensamientos negativos con estos consejos del estoicismo no significa hacerlo solo. Los estoicos no eran ermitaños que se aislaban del mundo. Vivían en comunidad, se escribían cartas, se apoyaban mutuamente. Entendían que la fortaleza no viene del aislamiento, viene de saber cuándo apoyarte en otros. Epicteto enseñaba que hay cosas bajo tu control y cosas que no lo están. Pero también enseñaba que parte de la sabiduría es reconocer cuándo necesitas ayuda externa. No es contradictorio, es complementario. Haces lo que puedes con lo que está bajo tu control y buscas apoyo para lo que excede tu capacidad individual. Aquí va algo práctico que puedes hacer hoy mismo. Identifica a 3 personas en tu vida en las que confías. Pueden ser amigos, familiares, mentores, terapeutas. Personas que han demostrado que pueden mantener la confidencialidad y que genuinamente se preocupan por ti. Ahora, comprométete a ser honesto con al menos una de ellas la próxima vez que estés luchando. No tiene que ser dramático. No necesitas una confesión elaborada. Puede ser tan simple como: oye, últimamente he estado un poco abrumado, ¿podemos hablar? Esa pequeña apertura puede marcar una diferencia enorme, porque rompe el aislamiento. Y cuando rompes el aislamiento, los pensamientos negativos pierden gran parte de su poder. Otra herramienta poderosa es la escritura. Si no te sientes cómodo hablando con alguien todavía, empieza escribiendo. Un diario donde puedas volcar todo sin filtro. Nadie lo va a leer. No tienes que preocuparte por cómo suena. Solo escribe lo que sientes, lo que piensas, lo que te está pesando. El acto de escribirlo ya crea distancia entre tú y esos pensamientos. Los estoicos practicaban esto religiosamente. Marco Aurelio tenía sus meditaciones. Séneca tenía sus cartas. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a reflexionar y articular sus pensamientos. No porque fueran débiles, porque eran sabios. Entendían que la mente necesita procesar externamente para mantener la claridad interna. Y aquí está la parte liberadora. Cuando admites que no eres invencible, cuando reconoces que tienes límites, cuando pides ayuda cuando la necesitas, no te vuelves más débil. Te vuelves más fuerte. Porque ya no estás desperdiciando energía en mantener una fachada, ya no estás cargando pesos que no necesitas cargar solo, ya no estás permitiendo que el orgullo te destruya. La verdadera fortaleza no es nunca caer, es levantarse después de caer. Y a veces, levantarse significa extender la mano y dejar que alguien te ayude. No hay vergüenza en eso, solo hay humanidad. Y en esa humanidad hay una fortaleza que la invencibilidad fingida nunca podrá alcanzar. Entonces, suelta esa creencia de que tienes que poder con todo solo. Suelta la idea de que pedir ayuda es debilidad. Suelta el orgullo que te está matando lentamente y permite que otros entren en tu lucha, no para resolverla por ti, sino para acompañarte en ella. Porque así es como los humanos sobrevivimos a las tormentas, juntos. Justo aquí quiero que pienses conmigo. Todo lo que hemos visto hasta ahora te está preparando para algo mucho más profundo. Porque controlar tus pensamientos no va solo de defenderte del caos, va de aprender a pensar de una manera que te sostenga por dentro. Y quizá eso es lo que te estaba faltando. No solo apagar la negatividad, sino construir una base tan sólida que incluso en tus días más difíciles sigas sabiendo hacia dónde caminar. Por eso el siguiente punto es clave, porque sin él todo lo demás se tambalea. Vamos al último y verás cómo encaja todo. Lección número 10. Ancla tu mente en un propósito que importe. Hay algo que diferencia a las personas que controlan sus pensamientos negativos de las que son controladas por ellos. No es fuerza de voluntad, no es inteligencia, no es suerte ni circunstancias. Es algo mucho más fundamental: dirección.
Las personas que mantienen su mente clara tienen algo hacia lo que caminar. Un propósito que les da sentido incluso cuando todo lo demás es caos. Piensa en un barco en medio del océano. Si no tiene destino, cualquier corriente lo arrastra, cualquier tormenta lo desvía. Termina flotando sin rumbo, a merced de fuerzas externas. Pero si ese barco tiene un puerto de destino, el capitán puede ajustar el curso, puede navegar alrededor de las tormentas, puede usar el viento a su favor. La diferencia no está en las condiciones externas, está en tener un punto fijo hacia el cual navegar. Tu mente funciona exactamente igual. Cuando no tienes un propósito claro, cada pensamiento negativo te arrastra en una dirección diferente. No sirvo para nada. Te lleva hacia la autocompasión. Todo está mal. Te hunde en el pesimismo. Nunca voy a lograrlo. Te paraliza en la inacción. Y vas de un pensamiento a otro, sin control, sin dirección, cada vez más perdido en el océano de tu propia negatividad. Pero cuando tienes un propósito claro, algo cambia radicalmente. Esos mismos pensamientos negativos siguen apareciendo, sí, pero ya no tienen el mismo poder. Porque ahora tienes algo más importante en que enfocarte. Tienes un destino al cual llegar. Y ese destino le da contexto a todo lo demás. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. Como emperador de Roma enfrentaba presiones inimaginables. Guerras, traiciones, desastres naturales, enfermedades. Tenía 1000 razones para hundirse en pensamientos negativos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía un propósito claro: servir a Roma con virtud. Ese propósito era su ancla. Cuando las tormentas llegaban, cuando los pensamientos oscuros aparecían, regresaba a ese ancla. Escribió: en la mañana, cuando te cueste levantarte, ten este pensamiento presente: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. No se levantaba por placer. No se levantaba porque se sentía bien. Se levantaba porque tenía un propósito. Y ese propósito era más fuerte que cualquier pensamiento negativo que intentara detenerlo. Ahora bien, aquí es donde muchas personas se equivocan. Piensan que el propósito tiene que ser algo grandioso: cambiar el mundo, construir un imperio, alcanzar la fama. Y cuando su vida diaria no se parece a esos ideales gigantes, se sienten perdidos. Los pensamientos negativos aprovechan esa brecha. No estoy haciendo nada importante. Mi vida no tiene sentido. Estoy desperdiciando mi tiempo. Pero el propósito no tiene que ser grandioso para ser poderoso. Tiene que ser genuino. Tiene que ser tuyo. Tiene que resonar con quien realmente eres, no con quien crees que deberías ser. Porque un propósito impuesto desde fuera, un propósito que persigues por presión social o expectativas ajenas, no te va a sostener cuando las cosas se pongan difíciles. Epicteto lo expresó perfectamente. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Y tu reacción está determinada por tu propósito. Si tu propósito es genuino, reaccionarás con resiliencia. Si tu propósito es superficial o ajeno, colapsarás ante la primera dificultad seria. Déjame darte un ejemplo concreto. Conocí a alguien que odiaba su trabajo. Cada lunes era una tortura. Cada día en la oficina se sentía como una prisión. Los pensamientos negativos eran constantes. Estoy desperdiciando mi vida. Odio lo que hago. Esto no tiene sentido. Y tenía razón en una cosa. Ese trabajo específico no tenía sentido para él. Pero se sentía atrapado por las responsabilidades financieras, por el miedo al cambio. Entonces hizo algo diferente. En lugar de renunciar impulsivamente, se preguntó: ¿qué propósito podría tener esto mientras busco algo mejor? Y encontró uno: usar ese trabajo como un laboratorio para desarrollar habilidades que necesitaría en el futuro. Cada proyecto aburrido se convirtió en una oportunidad de practicar comunicación. Cada reunión tediosa se convirtió en un ejercicio de paciencia y observación. El trabajo no cambió, pero su experiencia del trabajo cambió completamente. Porque ahora tenía un propósito. Y ese propósito transformó lo que era una prisión en un entrenamiento. Los pensamientos negativos no desaparecieron, pero perdieron su mordida. Porque ya no eran la narrativa principal. El propósito era la narrativa principal. Eso es lo que un propósito genuino hace. Te da un filtro para interpretar tu experiencia. Las mismas circunstancias, vistas a través del lente de un propósito, adquieren un significado completamente diferente. Lo que era sufrimiento sin sentido se convierte en desafío con propósito.
Y esa diferencia es todo. Séneca escribió algo que debería estar en la pared de cada persona. Si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Es imposible navegar efectivamente sin saber tu destino. Y es imposible controlar tus pensamientos negativos sin un propósito que les dé contexto. Ahora bien, ¿cómo encuentras ese propósito? No es algo que descubres en un momento de iluminación dramática. Es algo que construyes gradualmente a través de la reflexión y la experimentación. Empieza preguntándote: ¿qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? ¿En qué momentos siento que estoy siendo más yo mismo? ¿Qué problemas me importan genuinamente resolver? James Clear, autor de Hábitos Atómicos, tiene una observación brillante. Tu propósito no tiene que ser único ni original. No necesitas inventar algo que nadie ha hecho antes. Solo necesitas encontrar algo que tenga sentido para ti. Puede ser un buen padre. Puede ser crear arte. Puede ser ayudar a tu comunidad. Puede ser dominar una habilidad. Lo que importa no es qué tan impresionante suena, sino qué tan genuino es para ti. Y aquí está la parte práctica. Una vez que tienes un propósito, aunque sea tentativo, necesitas traducirlo en acciones diarias. Porque un propósito que solo vive en tu cabeza como una idea bonita no tiene poder. El poder viene de la implementación, de las decisiones concretas que tomas cada día alineadas con ese propósito. Los estoicos tenían un ejercicio para esto. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, se preguntaban: ¿qué acciones tomaré hoy que estén alineadas con mi propósito? Y cada noche revisaban: ¿mis acciones de hoy reflejaron mi propósito? Ese simple ritual mantenía su propósito vivo y activo, no solo como una idea abstracta, sino como una fuerza directriz real. Tú puedes hacer lo mismo. Toma 5 minutos cada mañana. Escribe tu propósito en una frase. Puede ser simple: hoy voy a ser alguien en quien mi familia puede confiar. O hoy voy a crear algo, aunque sea pequeño. O hoy voy a cuidar mi salud mental y física. Lo que sea que resuene contigo. Y luego identifica 3 acciones concretas que tomarás ese día alineadas con ese propósito. Esas 3 acciones son tu ancla. Cuando los pensamientos negativos aparezcan, cuando te sientas perdido o abrumado, regresas a esas 3 acciones. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que saber cómo será tu vida en 5 años. Solo tienes que saber qué 3 cosas harás hoy que estén alineadas con tu propósito. Eso es suficiente. Cal Newport, investigador y autor, habla sobre el concepto de trabajo profundo. Argumenta que en un mundo lleno de distracciones, la capacidad de enfocarte intensamente en lo que importa es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Y desarrollas esa habilidad a través de la práctica diaria de alinear tus acciones con tu propósito. Porque aquí está la verdad. Controlar tus pensamientos negativos no es principalmente sobre técnicas de pensamiento positivo. Es sobre tener algo más importante en qué pensar. Cuando tu mente está ocupada persiguiendo un propósito genuino, cuando estás activamente construyendo algo que importa, los pensamientos negativos simplemente tienen menos espacio para operar. Es como la diferencia entre un jardín abandonado y uno cultivado. En el abandonado, las malas hierbas crecen sin control. En el cultivado, las plantas que quieres ocupan el espacio, y las malas hierbas tienen que competir por recursos limitados. Tu mente es ese jardín. Si no plantas propósito intencional, los pensamientos negativos crecerán salvajemente. Si plantas propósito y lo cultivas diariamente, los pensamientos negativos pueden aparecer, pero no dominarán el paisaje. Marco Aurelio enfrentó algunos de los desafíos más difíciles que un ser humano puede enfrentar: guerra, traición, enfermedad, pérdida. Pero mantuvo su claridad mental hasta el final, no porque fuera sobrehumano, porque tenía un propósito inquebrantable: vivir con virtud y servir al bien común. Ese propósito era su fortaleza interna, y en los momentos más oscuros, cuando todo lo demás colapsaba, ese propósito permanecía firme. Tú necesitas encontrar tu versión de eso, tu ancla, tu puerto de destino, ese algo que le da sentido a tu día incluso cuando todo lo demás es caos. No tiene que ser perfecto, no tiene que estar completamente claro, solo tiene que ser genuino. Y tiene que ser lo suficientemente importante para ti como para que valga la pena levantarte cada mañana y seguir adelante. Amigo mío, los pensamientos negativos siempre van a aparecer,
Es parte de tener un cerebro humano. Pero no tienen que controlar tu vida. No tienen que dictar tus decisiones. No tienen que definir tu experiencia. Cuando tienes un propósito claro, cuando sabes hacia dónde navegas, esos pensamientos se convierten en ruido de fondo. Siguen ahí, sí, pero ya no son la historia principal. Entonces encuentra tu propósito. Empieza hoy. No mañana. No cuando tengas más tiempo. No cuando las condiciones sean perfectas. Hoy. Escribe una frase que capture hacia dónde quieres ir. Identifica 3 acciones que puedes tomar hoy alineadas con esa dirección. Y luego hazlas. Eso es todo. Ese es el inicio. Y cuando los pensamientos negativos aparezcan diciéndote que no puedes, que no vale la pena, que vas a fallar, recuerda las palabras de Séneca. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. Tu propósito es tu atrevimiento. Es tu declaración de que tu vida tendrá significado sin importar qué obstáculos aparezcan, y esa declaración, vivida día a día, es más poderosa que cualquier pensamiento negativo que tu mente pueda generar. Al final todo se reduce a esto. Tu mente va a hablarte cada día, pero tú decides si le das la dirección o si la tomas tú. No vas a eliminar todos los pensamientos negativos, porque forman parte de ser humano. Pero sí puedes cambiar la forma en la que los recibes, cómo los interpretas y el espacio que les das dentro de ti. Y cuando empiezas a hacerlo de forma consciente, cuando eliges qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar, tu vida entera empieza a ordenarse por dentro. No de golpe, no en un día, sino en esos momentos silenciosos en los que decides no rendirte a la vieja narrativa que te frenaba. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy decido pensar a mi favor. Dicen que quien persevera hasta el final siempre encuentra su recompensa. Tú lo acabas de hacer y por eso te invito a suscribirte, darle like y compartir este video con alguien que lo necesite. Haz clic ahora en los vídeos de la pantalla, porque el viaje apenas comienza.